Sabes exactamente qué hacer para mejorar tu vida, tus finanzas, tu disciplina, y aún así no lo haces. No es falta de información, no es falta de capacidad. Hay algo más profundo bloqueándote, y hoy vamos a exponerlo sin rodeos. Este video existe para responder a una sola pregunta incómoda. ¿Por qué sigues estancado si ya sabes el camino? Aquí no vas a escuchar frases motivacionales vacías. Vas a entender el mecanismo mental que te hace procrastinar, dudar, empezar y abandonar. Vas a descubrir por qué tu cerebro sabotea decisiones importantes, por qué la comodidad vence a tus objetivos y cómo romper ese patrón antes que el tiempo lo haga por ti. Si aplicas lo que aprenderás aquí, no solo ganarás claridad, ganarás control. ¿Te ha pasado prometerte que ibas a cambiar a partir del lunes? ¿Sentir culpa por no ejecutar lo que sabes que es correcto? ¿Ver a otros avanzar mientras tú sigues en el mismo lugar? Entonces este video no es opcional para ti. Quédate hasta el final, porque entender esta razón puede ser el punto de inflexión que estabas evitando. La mayoría de las personas creen que no actúan porque son perezosas, porque no tienen disciplina, porque no están motivadas. Pero esa explicación es cómoda y falsa. Si la pereza fuera el problema real, no sentirías frustración, no sentirías culpa, no sentirías esa presión interna constante de sé lo que debería estar haciendo. La pereza es indiferente, y tú no lo eres. Las personas verdaderamente perezosas no se atormentan por no avanzar, no se cuestionan por la noche, no sienten ese peso silencioso cada vez que ven a alguien progresar. Tú sí, y eso ya es una prueba clara de que el problema no es falta de voluntad, sino un conflicto interno mucho más profundo. El gran engaño es creer que necesitas más motivación. La motivación es emocional, volátil, impredecible. Hoy está, mañana desaparece. Si dependes de ella, vivirás atrapado en ciclos de entusiasmo corto y abandono largo. Por eso comienzas con fuerza, y semanas después estás exactamente en el mismo lugar. Cuanto más sabes lo que debes hacer, mayor es la presión interna. Y esa presión no impulsa, paraliza. El conocimiento sin acción no empodera, genera ansiedad. Te recuerda constantemente quién podrías ser y quién aún no eres. Y ese choque interno desgasta. Por eso muchas personas inteligentes, preparadas y conscientes, avanzan menos que otras con menos talento. No es porque no quieran, es porque cada paso representa una amenaza emocional. Miedo a fallar, miedo a decepcionarse, miedo a confirmar dudas internas que llevan años evitando enfrentar. Decirte «me falta motivación» es una forma elegante de no mirar el verdadero problema. Es más fácil culpar a la energía, al cansancio o al momento, porque aceptar la causa real exige responsabilidad emocional. Exige reconocer que hay una resistencia interna protegiéndote, incluso cuando te estás saboteando. Y hasta que no entiendas esto, seguirás luchando contra el enemigo equivocado. Seguirás intentando forzarte, presionarte, castigarte, cuando en realidad lo que necesitas no es más empuje, sino claridad sobre lo que tu mente está intentando evitar. Y eso es lo que vamos a revelar a continuación. La verdad central que casi nadie quiere aceptar es esta. No dejas de actuar porque no sabes qué hacer, sino porque actuar amenaza algo dentro de ti. Cada decisión real no solo cambia resultados, cambia identidad. Y el cerebro humano está diseñado para proteger la identidad actual, incluso cuando esa identidad ya no te sirve. Cuando piensas en hacer lo que sabes que deberías hacer, cambiar de trabajo, emprender, cuidar tu cuerpo, ordenar tus finanzas, poner límites, tu mente no evalúa solo el esfuerzo, evalúa el riesgo emocional. Pregunta silenciosamente, ¿quién dejaré de ser si hago esto? Y muchas veces, la respuesta genera más miedo que el dolor de seguir igual. Tu versión racional quiere avanzar, pero tu versión emocional quiere seguridad, quiere previsibilidad. Quiere evitar la posibilidad de fracaso, rechazo o decepción. Y cuando estas dos fuerzas chocan, el resultado no es acción, es parálisis disfrazada de espera. El cerebro no distingue entre un peligro físico y un peligro emocional. Para tu mente, fracasar públicamente, perder estatus o romper una identidad conocida se siente tan amenazante como un peligro real. Por eso postergas, no porque seas débil, sino porque tu sistema interno está en modo protección. Muchos creen que el miedo es solo miedo a fallar, pero hay algo aún más profundo, el miedo a tener éxito y no saber sostenerlo, miedo a las nuevas responsabilidades, miedo a no estar a la altura de la nueva versión que exige el cambio, miedo a perder pertenencia, aprobación o comodidad emocional.
Por eso tantas personas avanzan hasta cierto punto y se detienen, justo cuando empiezan a crecer, justo cuando las cosas se vuelven serias. No es coincidencia. Es el momento exacto en el que la identidad antigua empieza a morir, y el cerebro intenta salvarla creando excusas, distracciones y aplazamientos. El autoengaño es sutil. Te dices que mañana será mejor momento, que necesitas más información, que ahora no es el contexto ideal. Pero en el fondo no estás esperando condiciones externas. Estás esperando sentirte seguro internamente. Y ese momento casi nunca llega solo. Mientras tanto, el costo invisible crece. Cada día que sabes lo que deberías hacer y no lo haces, tu autoestima se erosiona un poco más. No porque fallaste, sino porque te traicionaste. Y esa traición silenciosa pesa más que cualquier error externo. La acción no requiere confianza previa. La confianza es consecuencia de la acción. Esperar sentirte listo es una trampa mental. El cerebro nunca dará permiso total para cambiar algo que amenaza su zona conocida. La única forma de romper el bloqueo es avanzar incluso con incomodidad. Cuando entiendes esto, todo cambia. Dejas de pelear contigo mismo, dejas de llamarte perezoso y empiezas a ver la resistencia como una señal clara. Estás frente a algo importante, algo que puede transformarte, y justo ahí es donde empieza el verdadero trabajo. La mayoría de las personas creen que permanecen donde están porque no es tan grave, que su situación es incómoda, sí, pero soportable. Y ahí está la trampa. El cerebro no huye del dolor cuando es tolerable, se adapta a él. El problema no es la incomodidad, es la familiaridad. La comodidad no siempre se siente bien. Muchas veces se siente como resignación silenciosa, como una rutina que no entusiasma, pero tampoco asusta lo suficiente como para provocar un cambio. Y el cerebro prefiere una incomodidad conocida antes que una incertidumbre desconocida. Aquí es donde el miedo se disfraza. No aparece como pánico, aparece como lógica, como prudencia, como mejor esperar. Y cuanto más racional suena la excusa, más poder tiene sobre ti. Porque no parece miedo, parece sensatez. El miedo real rara vez dice, no hagas esto. Es demasiado obvio. Lo que hace es susurrar, no ahora, todavía no, cuando estés más preparado. Y así, día tras día, el tiempo pasa y la vida se queda en pausa, sin que nada externo te detenga. La zona de confort no es un lugar, es un estado mental. Es el espacio donde tu identidad no es cuestionada, donde nadie espera más de ti, donde no arriesgas tu imagen ni tus certezas. Y por eso salir de ahí se siente tan incómodo, incluso cuando sabes que quedarte te está costando caro. Muchos confunden paz con estancamiento. Creen que estar tranquilos es lo mismo que estar alineados. Pero la tranquilidad que viene de evitar desafíos no es paz, es anestesia emocional. Y como toda anestesia, adormece el dolor, pero también apaga el crecimiento. El problema es que el precio de esa falsa comodidad no se paga hoy. Se paga con intereses. Se paga en frustración acumulada, en oportunidades perdidas, en versiones de ti mismo que nunca llegaron a existir porque fueron abandonadas antes de nacer. Y cuanto más tiempo permaneces ahí, más difícil se vuelve salir. No porque el desafío crezca, sino porque tu tolerancia al riesgo disminuye. El cerebro se acostumbra a no decidir, a no exponerse, a no avanzar, y lo que no se usa se atrofia. Por eso hay personas que saben exactamente lo que quieren, pero llevan años sin moverse. No están confundidas, están cómodamente atrapadas, protegidas por rutinas que les roban energía lentamente, sin hacer ruido. La comodidad se vuelve peligrosa cuando empieza a justificar la inacción, cuando te convence de que no cambiar es una decisión inteligente, porque en ese punto, el miedo ya no necesita detenerte. Tú mismo lo haces por él. Reconocer esto es incómodo, pero liberador, porque en el momento en que ves la comodidad como lo que realmente es, miedo maquillado, recuperas el poder de decidir, y esa decisión, por pequeña que sea, es el inicio real del cambio. Si lo que estás escuchando te incomoda un poco, es buena señal, porque significa que no estás oyendo esto como entretenimiento, sino como un espejo, y quiero que hagas algo ahora, no sigas en automático. Si este video está poniendo en palabras cosas que llevas años sintiendo, pero nunca supiste explicar, detente un segundo, respira y pregúntate con honestidad, ¿cuántas decisiones importantes has postergado no por falta de capacidad, sino por miedo silencioso? Si este contenido te está ayudando a entenderte mejor, asegúrate de quedarte hasta el final. Lo que viene ahora no es teoría,
Es la parte práctica que separa a los que entienden de los que realmente cambian. Y si este mensaje está resonando contigo, apoya el canal con un like y suscríbete. No por el algoritmo, sino porque lo que estás construyendo aquí es una mentalidad distinta. Y ese proceso apenas está comenzando. El autosabotaje no es un acto consciente. Nadie se levanta por la mañana pensando, hoy voy a arruinar mi progreso. El autosabotaje es sutil, silencioso y muchas veces parece lógico. Por eso es tan peligroso. Ocurre sin que te des cuenta. Una de sus formas más comunes es postergar justo lo importante, no todo, solo aquello que realmente podría cambiar tu vida. Te mantienes ocupado, haces tareas menores, respondes mensajes, organizas detalles y al final del día sientes cansancio, pero no avance. Otra forma clásica de autosabotaje es empezar cosas nuevas constantemente. Nuevos planes, nuevas ideas, nuevos objetivos. No porque seas creativo, sino porque comenzar te da una sensación de movimiento sin exigir compromiso real. Terminar, en cambio, exige confrontarte contigo mismo. El cerebro prefiere lo inacabado, porque lo inacabado no puede fallar. Mientras algo no se completa, tampoco puede ser juzgado. Y así, inconscientemente, mantienes proyectos a medio camino para proteger tu autoestima de una posible derrota. También está el autosabotaje disfrazado de perfeccionismo. Esperar el momento ideal, las condiciones perfectas, la versión impecable. Pero la perfección no es un estándar, es una excusa elegante para no exponerte, porque nada genera más miedo que mostrar algo real. Muchas personas se sabotean eligiendo distracciones productivas, aprender más, investigar más, analizar más, actividades que parecen útiles, pero que en el fondo están evitando la acción incómoda. El cerebro se siente ocupado, pero el progreso real no ocurre. El autosabotaje también aparece cuando te prometes que mañana será distinto. No porque mañana lo sea, sino porque postergar te da alivio inmediato. Ese alivio es adictivo, y cuanto más lo repites, más fuerte se vuelve el patrón. El autosabotaje no busca destruirte, busca protegerte. Protegerte del miedo al fracaso, al rechazo, a la vergüenza, a la decepción. El problema es que, al protegerte, también te mantiene pequeño. Mientras no reconozcas estas dinámicas, seguirás creyendo que el problema es externo. Falta de tiempo, de energía, de oportunidades. Pero el bloqueo real no está fuera. Está en las decisiones que evitas tomar. Detectar el autosabotaje es el primer acto de poder real. Porque en el momento en que lo ves, deja de controlarte. Y cuando deja de controlarte, puedes empezar a elegir de forma consciente, incluso con miedo. El miedo al juicio ajeno es uno de los frenos más poderosos y menos reconocidos del comportamiento humano. No paraliza de forma ruidosa, no grita. Simplemente te hace dudar, suavizar decisiones y elegir caminos más seguros, aunque no sean los correctos para ti. Desde pequeños aprendemos que ser aceptados es más importante que ser auténticos, que encajar evita conflictos, y esa programación se queda grabada. Por eso, muchas decisiones adultas no se toman pensando en lo que quieres, sino en cómo te verán los demás. Este miedo no se manifiesta como terror, sino como autocensura. Dejas de decir lo que piensas, dejas de intentar lo que deseas. Ajustas tus ambiciones para no incomodar, para no destacar demasiado, para no llamar la atención equivocada. La mayoría no teme fracasar en privado, teme fracasar en público, teme ser observado, comentado, etiquetado, porque el juicio externo amenaza algo profundo, el sentido de pertenencia, y el cerebro interpreta la posible exclusión como un peligro real. Por eso tantas personas postergan proyectos visibles, emprender, cambiar de rumbo, exponerse, no porque no crean en la idea, sino porque no saben cómo manejar la mirada ajena si algo sale mal. El miedo no es al error, es a la opinión. Aquí ocurre una trampa mental. Crees que los demás están pendientes de ti, que analizan cada paso, que juzgan cada movimiento. Pero la realidad es que la mayoría está demasiado ocupada lidiando con sus propias inseguridades como para pensar tanto en las tuyas. Aún así, el miedo persiste, porque no se basa en lógica, se basa en emoción, en experiencias pasadas, en recuerdos de críticas, burlas o rechazo. El cerebro no olvida esas señales y trata de evitar repetirlas. El precio de vivir para no ser juzgado es alto. Significa vivir una versión reducida de ti mismo. Tomar decisiones pequeñas para evitar comentarios grandes. Y con el tiempo, esa renuncia constante se convierte en frustración silenciosa. La libertad real comienza cuando aceptas que serás juzgado hagas lo que hagas. Si te quedas quieto, también habrá juicio. Si avanzas, también.
La diferencia es que avanzar te acerca a la vida que quieres, mientras quedarte quieto solo te protege momentáneamente. Cuando dejas de tomar decisiones para agradar y empiezas a tomarlas para respetarte, algo cambia. El miedo al juicio no desaparece, pero pierde poder. Y por primera vez, tus acciones dejan de estar dirigidas por miradas externas y pasan a estar guiadas por tu propia convicción. Vivimos en la era del acceso ilimitado al conocimiento, pero paradójicamente también en la era de la mayor inacción. Nunca fue tan fácil aprender qué hacer, y nunca fue tan difícil hacerlo. El exceso de información no te vuelve más capaz. Muchas veces te vuelve más pasivo. Cada video, cada libro, cada consejo activa en el cerebro una sensación de progreso. Sientes que estás avanzando, que estás creciendo, que estás preparándote, pero esa sensación es engañosa. El cerebro confunde comprensión con ejecución. Aquí ocurre un fenómeno peligroso. Aprender libera dopamina, la misma sustancia que se libera cuando logras algo. Entonces, sin darte cuenta, tu mente empieza a buscar información no para actuar, sino para sentirse bien sin exponerse. Por eso muchas personas consumen contenido de desarrollo personal durante años y siguen exactamente en el mismo lugar. No porque el contenido sea malo, sino porque fue usado como sustituto de la acción incómoda. El exceso de información también genera confusión. Demasiadas estrategias, demasiados métodos, demasiadas opiniones. Cada nueva idea contradice la anterior, y el cerebro, ante la sobrecarga, elige la opción más segura: no decidir. Otro problema es que la información crea la ilusión de control. Crees que cuando sepas lo suficiente, todo será más fácil. Pero la vida real no funciona así. La claridad absoluta no existe, y esperar por ella es una forma elegante de procrastinación. Muchos se esconden detrás del «aún estoy aprendiendo». Parece responsable, parece inteligente, pero en el fondo es miedo. Miedo a equivocarse, miedo a hacer algo imperfecto, miedo a descubrir que saber no garantiza resultados. El aprendizaje sin aplicación debilita la confianza. Cada vez que sabes qué hacer y no lo haces, tu mente registra una incoherencia. Y con el tiempo, empiezas a dudar no del método, sino de ti mismo. La información debería servir para reducir fricción, no para aumentarla. Cuando cada decisión necesita más datos, más validación, más análisis, la acción se vuelve cada vez más lejana. El verdadero avance comienza cuando limitas la información y aumentas la ejecución. Cuando eliges una dirección imperfecta y te mueves. La claridad no precede al movimiento, nace de él. Aprender es valioso, pero solo cuando está al servicio de la acción. En el momento en que la información se convierte en refugio, deja de ayudarte y empieza a sabotearte. Y reconocer eso es clave para volver a avanzar. El mayor conflicto que frena la acción no ocurre en el exterior, ocurre dentro de ti. No es entre oportunidades y recursos, es entre la persona que has sido durante años y la persona que sabes que deberías convertirte. Y ese choque interno es mucho más intenso de lo que la mayoría imagina. Cada identidad viene con reglas invisibles, formas de pensar, de reaccionar, de decidir. Cuando intentas actuar fuera de esas reglas, el cerebro activa resistencia. No porque la acción sea incorrecta, sino porque amenaza la coherencia interna que has construido durante toda tu vida. Por eso cambiar hábitos no es solo cambiar comportamientos, es cuestionar creencias profundas, es desafiar la historia que te has contado sobre quién eres, de lo que eres capaz y de lo que mereces. Y el cerebro odia las historias incompletas o contradictorias. Cuando dices voy a hacer esto, pero tu identidad aún dice yo no soy ese tipo de persona, aparece el sabotaje. Procrastinación, distracciones, cansancio repentino, dudas excesivas. No es casualidad. Es el sistema interno intentando restaurar el equilibrio antiguo. Muchos intentan forzar la acción sin actualizar la identidad, y por eso fallan una y otra vez. Quieren disciplina con una identidad débil. Quieren constancia con una autoimagen limitada. Es como intentar construir un edificio nuevo sobre cimientos viejos. No actúas de acuerdo a tus objetivos, actúas de acuerdo a tu identidad. Siempre. Si te ves como alguien que intenta, actuarás como alguien que intenta. Si te ves como alguien que termina lo que empieza, tu comportamiento cambia automáticamente. Este es el motivo por el cual el cambio superficial no dura, porque el cerebro siempre regresa al punto donde se siente coherente consigo mismo. Puedes engañarlo por días, incluso semanas, pero sin un cambio interno, tarde o temprano vuelve al patrón conocido. La identidad no cambia con palabras motivacionales, cambia con evidencia,
con pequeñas acciones repetidas que le demuestran al cerebro que una nueva versión es posible. No grandes promesas, sino pruebas consistentes. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque sea mínimo, refuerzas una nueva historia interna. Y cada vez que no lo haces, refuerzas la antigua. No hay punto medio. O construyes identidad o la debilitas. Por eso, el verdadero trabajo no es obligarte a actuar, sino alinear acción e identidad. Cuando ambas caminan en la misma dirección, la resistencia desaparece, y lo que antes parecía imposible empieza a sentirse natural. Saber exactamente qué hacer no garantiza que lo hagas. De hecho, suele ocurrir lo contrario. Cuanta más claridad tengas, mayor será la parálisis, porque la claridad sin estructura transforma la conciencia en presión, y la presión constante es agotadora. El mayor error es creer que las personas productivas actúan porque están más motivadas. No es así. Simplemente no dependen de la motivación para actuar. Dependen de sistemas, estructuras simples que funcionan incluso cuando no existe la voluntad de actuar. Sin un sistema, cada decisión se convierte en una carga. Cada acción exige energía mental. Y el cerebro, para ahorrar esfuerzo, empieza a procrastinar. No porque no quieras avanzar, sino porque decidir constantemente es más agotador que ejecutar. Por eso tanta gente sabe exactamente qué debería hacer mañana, y aún así se despierta perdida. El problema no es la falta de rumbo, sino el exceso de opciones. Cuando todo depende de tu fuerza de voluntad, tarde o temprano te paralizas. La fuerza de voluntad es limitada, se desgasta a lo largo del día. Quienes confían en ella prosperan por periodos cortos y fracasan a la larga, pero quienes construyen sistemas actúan casi automáticamente, incluso en los días malos. Un sistema elimina la negociación interna. No pregunta si estás dispuesto, no debate las emociones, simplemente define el siguiente paso y reduce la acción a algo tan simple que el cerebro no se siente amenazado. La claridad dice dónde quieres llegar. El sistema lo define tanto como te mueves a diario. Sin ese cómo, la mente entra en un bucle. Piensa, repiensa, planifica, pero no ejecuta. Y pensar sin actuar crea la ilusión de progreso. Por eso tanta gente consume libros, vídeos y cursos, pero se queda estancada. La información se ha convertido en un sustituto de la acción. El cerebro siente que está haciendo algo importante, cuando en realidad solo está posponiendo la incomodidad de actuar. Cuando creas un sistema, algo cambia internamente. La acción deja de ser un evento emocional y se convierte en un hábito mecánico. Y los hábitos no discuten, no procrastinan, no sienten miedo, simplemente ocurren. La libertad no se consigue haciendo lo que quieres cuando quieres. Se consigue eliminando la necesidad de tomar decisiones constantemente. Cuantas menos decisiones innecesarias tomes, más energía tendrás para hacer lo que realmente importa. Cuando comprendes esto, dejas de culparte por no actuar y empiezas a construir estructuras sencillas que te funcionen. Y en ese momento, la parálisis pierde su poder, porque ya no se trata de sentir, sino de seguir el sistema. La mayoría de las personas cree que el cambio ocurre cuando aparece una gran decisión, un momento de claridad total o una explosión de motivación. Pero la realidad es mucho más simple y al mismo tiempo más incómoda. El cerebro no cambia con promesas, cambia con acción mínima. La microacción es poderosa porque no activa el sistema de defensa. Es tan pequeña que no amenaza la identidad, no despierta miedo y no exige valentía. Y justamente por eso funciona. El cerebro no la percibe como un riesgo, sino como algo manejable. Cuando intentas hacer demasiado, el cerebro se resiste. Cuando haces casi nada, el cerebro coopera. Esa es la lógica interna. No se trata de intensidad, se trata de consistencia. El progreso real rara vez es dramático, es silencioso y acumulativo. La microacción rompe el ciclo más peligroso de todos, pensar sin actuar. En el momento en que ejecutas el paso más pequeño posible, envías una señal clara a tu cerebro: estoy en movimiento. Y el movimiento genera más movimiento. No importa si el paso parece insignificante. Leer una página, escribir una frase, caminar 5 minutos, ordenar un solo archivo. El cerebro no mide resultados, mide cumplimiento. Y cada cumplimiento fortalece la identidad de alguien que hace lo que dice. La acción precede a la motivación, no al revés. Esperar sentirte listo es una trampa. El cerebro se siente seguro después de actuar, no antes. Por eso la microacción es la puerta de entrada al cambio real. Muchos abandonan porque esperan sentir entusiasmo, pero el entusiasmo es un efecto secundario, no el motor. Primero actúas, luego la mente se alinea, luego aparece la energía,
Invertir este orden garantiza frustración. La microacción también reduce el miedo al fracaso, porque no hay nada que fallar cuando el objetivo es ridículamente pequeño. No estás intentando cambiar tu vida hoy, solo estás dando el siguiente paso lógico. Con el tiempo, esas pequeñas acciones se encadenan, y sin darte cuenta, estás haciendo cosas que antes parecían imposibles. No porque te volviste más fuerte de repente, sino porque entrenaste al cerebro a no resistirse. El verdadero desbloqueo no ocurre cuando haces algo grande, ocurre cuando rompes la inercia, y la forma más rápida de romperla no es forzarte, es empezar tan pequeño que sea imposible no hacerlo. Cuando entiendes esto, la procrastinación pierde poder, porque ya no estás negociando con tu mente, estás avanzando, y el cerebro, una vez que ve movimiento, deja de sabotear y empieza a acompañar. La verdadera transformación no ocurre en momentos aislados, ocurre en lo que haces cada día sin negociar contigo mismo. La reprogramación diaria no es motivación, es entrenamiento mental, es enseñarle al cerebro quién está al mando, incluso cuando no hay ganas. El error común es creer que la disciplina aparece cuando todo está alineado. La realidad es opuesta. La alineación aparece después de ejecutar. Primero actúas, luego la mente se adapta. Esperar sentirte bien para empezar es seguir atrapado en el mismo ciclo. La reprogramación comienza con una decisión simple: decidir antes de sentir. Cuando defines de antemano lo que harás, eliminas el debate interno. No preguntas si tienes energía, si estás inspirado o si es el momento perfecto. Simplemente cumples. El cerebro aprende por repetición, no por intensidad. No necesita grandes gestos, necesita coherencia. Hacer lo mismo cada día, aunque sea poco, reescribe la narrativa interna de quién eres y de lo que eres capaz de sostener en el tiempo. Una práctica diaria clave es eliminar decisiones innecesarias. Cuantas más decisiones tomas, más débil se vuelve tu fuerza de ejecución. Las personas consistentes no son más fuertes, toman menos decisiones emocionales a lo largo del día. Otro pilar es crear rituales, no metas abstractas. El cerebro responde mejor a rutinas claras que a objetivos lejanos. Un horario, un lugar, un primer paso definido. Cuando el ritual comienza, la mente ya sabe qué hacer. La reprogramación diaria también implica cumplir incluso cuando nadie mira, no para demostrar nada a otros, sino para reforzar el respeto interno. Cada vez que cumples contigo, fortaleces tu identidad. Cada vez que fallas sin razón, la debilitas. No necesitas hacerlo perfecto, solo constante. El cerebro no exige excelencia, exige previsibilidad. Quiere saber que puede confiar en ti. Y la confianza se construye con acciones pequeñas y repetidas. Con el tiempo, algo cambia. Lo que antes requería esfuerzo empieza a sentirse normal. No porque desapareció la resistencia, sino porque entrenaste a la mente a no reaccionar a ella. La disciplina deja de ser lucha y se convierte en hábito. La reprogramación diaria no transforma tu vida de un día para otro, pero transforma quién eres cada día. Y cuando cambias quién eres, tus resultados no tienen otra opción que cambiar contigo. No necesitas sentirte listo para actuar. Necesitas actuar para empezar a sentirte listo. La acción pequeña, diaria y consciente es lo que separa a quienes entienden de quienes transforman su vida. Si quieres profundizar aún más en esta mentalidad y romper de una vez el autoengaño financiero, mira ahora el video que aparece en pantalla. No sueñes con ser millonario, obsesiónate con esto. Brian Tracy. Es el complemento perfecto para lo que acabas de escuchar. Suscríbete al canal si este contenido te está ayudando a pensar diferente. Deja tu like para apoyar este mensaje y escribe en los comentarios qué sabes que deberías hacer y sigues postergando. Nos vemos en el próximo video.